Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre y testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Hermanitos, hoy vamos a reflexionar sobre la conversión, cómo Dios nos está invitando a dejar esa vida vieja y convertirnos y tener una vida nueva. A veces nos preguntamos, ¿yo tendré salvación? O escuchamos a alguna persona decir, yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya estoy condenado. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura en algunos personajes de la Sagrada Escritura, como es primeramente en Moisés. En el capítulo 2 del 11 al 12, dice, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Se convirtió en un asesino por defender a uno de sus hermanos. Pero el Señor lo llama para que le dé un servicio. Y Moisés le da una respuesta positiva. Y lo convierte el Señor en un gran profeta, a pesar de que haya sido algún asesino. Dios lo llama, Dios lo utiliza, y luego dice la Sagrada Escritura que Moisés fue uno de los profetas que hablaba con Dios cara a cara. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta de que nadie puede decir que ya está condenado, nadie puede decir yo ya estoy condenado porque yo he vivido una vida también así desordenada, en el pecado, lejos de la voluntad de Dios. No, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Por eso vamos a seguir viendo a otro personaje en el Nuevo Testamento, que es el apóstol San Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 2, dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía Pablo, mis hermanitos, antes de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Dice que San Pablo no dejaba de proyectar su rabia y violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjense quién era San Pablo. Perseguía a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y él mismo fue testigo de la muerte de San Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos está diciendo que también Pablo fue un asesino. Y sin embargo el Señor, cuando le sale al encuentro, cuando iba camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice, soy yo, soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese encuentro que tiene con Cristo, la vida de San Pablo dio un giro completo, hermanos. Ahora San Pablo de perseguidor se convirtió en perseguido, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a su reino. Entonces ahí vemos, mis hermanos, cómo Cristo es la solución, hermanos, para nuestra vida. Seamos como seamos, vivamos como vivamos, pero si nosotros escuchamos la voz del Señor y le creemos, Él cambia nuestra vida. Vamos a ver ahora también a otro personaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí.
Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, les devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿A qué ha venido nuestro Señor Jesucristo? A buscar y a salvar a los que estamos perdidos, a los que somos asesinos, somos ladrones, somos hechiceros, somos brujos, somos idólatras, ¿sí? A aquellos que somos infieles, ambiciosos al dinero. Por nosotros ha venido el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Darle una respuesta así como lo hizo Zaqueo, así como lo hizo San Pablo, así como lo hizo Moisés. Darle una respuesta a su llamado y comenzar una vida nueva, creyendo en su palabra, creyendo en su buena noticia de salvación. Entonces, mis hermanos, vemos que Zaqueo en ese momento da un giro completo de conversión desde su mente, porque pensó diferente ahora ya. Él era un ambicioso que buscaba solamente las riquezas materiales. Ahora se da cuenta que esas riquezas no valen nada a comparación de lo que Jesucristo le está ofreciendo. La vida verdadera, la vida eterna. Y por eso decide a convertirse. Entonces, mis hermanos, vemos también, tenemos por aquí a una mujer llamada Magdalena. Dice la Sagrada Escritura que esta mujer vivió una vida muy desordenada y que Jesucristo expulsó 7 demonios de ella. ¿Qué cosa nos está diciendo con esto? Que era una mujer completamente desahuciada para la sociedad, ¿sí? Y que a los ojos de los hombres pues estaba condenada. No tenía salvación, pero a los ojos de Dios no. Nuestro Señor Jesucristo la libera y la convierte en una discípula de Él, y es una gran santa. Pues a eso mismo nos invita el Señor, mis hermanos. Él es la solución para todo. Entonces, vamos a escuchar ahora lo que nos dice en 1 de Corintios, el apóstol San Pablo, capítulo 6, del 9 al 11. Dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Hermanos, aquí estamos escuchando claramente, hermanitos, la vida de muchos de esta comunidad de los Corintios. Dice San Pablo que ellos vivían en estas actitudes negativas, dándole la espalda a Dios. Dice: pero ahora, dice ustedes, tal fue el caso de algunos de ustedes, dice, pero ahora han sido, ¿qué? Lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ha habido una conversión, ahora han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, han creído en esa promesa de Cristo Jesús y han renunciado a esa vida desordenada, a esa vida de pecado. Aquí está la conversión, mis hermanos, a la que nos invita nuestro Señor. Por eso vamos a escuchar en Marcos 1 del 14 al 15.
¿Qué viene proclamando nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leerlo desde el 15. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y como dice el Señor, el tiempo se ha cumplido. Hoy, hermanos, es el tiempo. En este momento que tú estás escuchando este mensaje, es el tiempo para ti, ¿sí? Así como es el tiempo para mí. Pero, dice el Señor, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es Jesucristo mismo. Es este mensaje de salvación, es la buena noticia de salvación. Es una buena noticia porque si yo me he sentido desahuciado, me he sentido condenado, he sentido que mi vida ya no tiene salvación, que estoy desahuciado para Dios. No, hermanitos, Jesucristo hoy nos dice que el reino de Dios está cerca, está en medio de nosotros. Pero también dice, hermanos, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que comenzar la conversión, a dejar de pensar, a pensar como yo he pensado siempre, y permitir que Jesucristo sea, ¿sí?, el que guíe mis pensamientos, mis deseos. Y también dice, y crean en la buena nueva. No es nada más de convertirme, de dejar los vicios y ya, sino que el Señor nos está invitando a una conversión hacia Él, a creer en esta buena noticia de salvación, a creer en su palabra, a creer en su mensaje, a creer en la buena noticia que Él nos viene a traer, a creer en su reino, a creer en su evangelio. Hermanitos, esta es la invitación que nos hace el Señor hoy en día, a una conversión verdadera como estos personajes que dieron un giro completo en sus vidas. Yo también, hermanos, estuve en esa lista de estos hermanos también. Pero cuando el Señor salió a mi encuentro, hermanitos, y me di cuenta del gran amor que Él tiene, que no quería mi muerte, sino que quería que yo me arrepintiera, que yo volviera a Él, que yo cambiara mis caminos. Hermanitos, por gracia de Dios, a hoy estoy compartiéndoles esta buena noticia de salvación. Y tú también puedes ser otro de estos, hermano. Otro instrumento de nuestro Señor Jesucristo, si le crees a su palabra, si crees en la buena noticia de salvación. Hermanitos, ánimo y sigamos adelante y que Dios les siga bendiciendo.